thinking about what we would cover this afternoon, Estaba pensando en lo que vamos a cubrir o lo que vamos a ver esta tarde. and I know Pastor Jerry is going to be looking at conflict in the church. Y sé que el pastor Jerry va a estar viendo acerca del conflicto, va a estar hablando acerca del conflicto en la iglesia. And knowing that I have a group of lay leaders here, I wanted to address some subjects that might be helpful to you. Y sabiendo que tengo un grupo de líderes acá, quiero realmente tocar un tema que va a ser muy útil para ustedes. Because as a support team, you are coming alongside of other pastors and elders. Porque como grupo de apoyo, de trabajo, ustedes son los que ayudan a otros pastores y ancianos que están trabajando en las And iglesias. you're wanting to encourage them so that you can help them in ministry. Y ustedes quieren animarlos a ellos para poder ayudarlos en el ministerio. But at times you may find that it's difficult to be heard. Pero muchas veces quizás puedan darse cuenta que a veces es difícil que los escuchen. That is, that you're speaking to other pastors or elders, but they're just not hearing what you're saying. Porque quizás vos estás hablando con los pastores, pero ellos realmente no están escuchando lo que estás diciendo. They're not receiving it, and instead they're going off and doing other things. Y capaz que no reciben ese mensaje y siguen haciendo otras cosas. So we have to think carefully about how we would minister to other leaders in the church. Así que tenemos que pensar con mucho cuidado cómo vamos a estar ministrando a estos líderes de la iglesia. I want to talk about the principles of effective communication. Y yo quiero hablar acerca de principios de una comunicación efectiva. Let's start with a proverb. Turn to Proverbs chapter 15. Y vamos a arrancar con un proverbio. Vayan a Proverbios capítulo 15. Notice Proverbs 15 and verse 2. Vamos a ver el Proverbio 15, versículo 2. It says, "The tongue of the wise makes knowledge acceptable, but the mouth of fools spouts folly." Dice, la lengua de los sabios adornan la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Here, Solomon draws out some principles of wise communication. Aquí Salomón está dando una idea de lo que es la comunicación sabia. In verse 1, he says that a gentle answer turns away wrath. En el versículo 1 dice que la blanda respuesta quita la ira. But the harsh word stirs up anger. Pero dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. There are times that based on our communication, we can either put out a fire or we can create a fire. Muchas veces en nuestra comunicación van a haber veces que vamos quizás apagar un fuego o encender un fuego. And let's be honest, when we are working with difficult situations, it can be very hard for us. Y seamos honestos, cuando estamos trabajando o tratando ciertas situaciones, muchas veces puede ser difícil para nosotros. There are some situations that are emotionally charged and we have to walk through them very carefully. Porque hay muchas situaciones que tienen una carga emocional con las cuales tenemos que tratar muy cuidadosamente. Somebody says something to us that's hard. Alguien nos dice algo hiriente a nosotros, They question our character, they question our love or integrity. cuestionan nuestro carácter, nuestro amor o nuestra integridad. And the temptation of our heart is to lash back out at them and put them in their spot. Y la respuesta inmediata que tendemos a tener es responderles de una manera rápida y para ponerlos en su lugar. To make them look small or feel small. Para que ellos se sientan menos que nosotros. But here, Solomon points our attention to a principle that says that a wise person makes knowledge acceptable. Pero acá Salomón apunta a que una persona sabia hace que su conocimiento sea aceptable. I have had the privilege of being under various ministries in my life. Tuve el privilegio de estar bajo distintos ministerios en mi vida I've seen some faithful pastors ministering the truth. y he visto muchos pastores fieles ministrando la verdad. And I've wondered at times, how is it that these men are able to influence others so well? Y muchas veces me he preguntado cómo es que estos hombres han influenciado tan bien a otros hombres del ministerio. I mean, just to kind of put this into practical terminology for you. Lo quiero poner en una terminología práctica para ustedes. This is just a little, made-up illustration. Es una ilustración que estoy haciendo. But I think it helps kind of illustrate this principle here. Y creo que va a ayudar a poder ilustrar mucho este principio aquí. I've seen pastors say very difficult things to people, and the people thank them for saying it. Yo he visto pastores decirles cosas muy duras a las personas y estas personas les agradecen a estos pastores por ello.
the pastor being able to walk up to somebody Vi al pastor pudiendo llegar hacia alguien with a soft smile on his face con una sonrisa en su rostro and a gentle touch on the shoulder. y un abrazo cuidadoso en el hombro. And he says, brother, Y le dijo, hermano, your shoes are ugly. tus zapatos son feos. You need some help. Necesitas ayuda. And the person says, thank you so much for Y sharing la that. persona le dice, muchas gracias por demostrarme eso. Now, obviously, that's a made-up illustration, Obviamente esto es una ilustración que estoy haciendo acá en el momento, but it is the point pero el punto de esto es that a wise person is able to take hard information and deliver it to someone that they want to hear it and they want to get better. que el comunicador sabio puede agarrar esos puntos difíciles de comunicar y se los va a decir a una persona y la persona va a querer escucharle y va a querer agradecerle por ello. We, for the most part, we are so concerned about communicating our ideas that we fail to be wise and skillful in the delivery of that truth. Muchas veces estamos tan preocupados en comunicar nuestras ideas que perdemos el objetivo de ser sabios en comunicar la verdad o las verdades. Let me expand on this idea. Turn over to James chapter 3. Déjame expandir un poquito más esta idea. Vayan a Santiago capítulo 3. James chapter 3 starts with this warning to teachers. Starts with a warning to teachers. Santiago capítulo 3 arranca con una advertencia a los maestros. In James 3:1, he reminds that not everyone should become a teacher. En Santiago capítulo 3 versículo 1 les recuerda que no cualquiera puede ser maestro. And the reason why is because that they will incur a stricter judgment. Y la razón por qué es porque necesitan un juicio sabio. And then he goes from verse 2 through verse 12 to describe the tongue. Y luego va del versículo 2 al 12 describiendo lo que es la lengua. He describes that how with such a small instrument you can have a mighty impact. Y dice cómo un pequeño instrumento puede tener un gran impacto. Just like a small spark can start a large forest fire, Como una pequeña chispa puede empezar un fuego tan grande en un bosque. so also a small rudder can turn a large boat. Y como small what? Rudder or Lo que hace mover el bote. Como una pequeña ola puede mover todo un bote. Un timón. so the tongue, with the same tongue, you can bring both cursing or blessing. Y dice que con la misma lengua vos podés traer bendición, pero también maldición. From this, he then comes into verse 13 and he draws an application. Y de ahí va al versículo 13 donde él desarrolla una aplicación de esto. If the tongue can be used in a powerful way, Si la lengua puede ser utilizada de una forma poderosa, the question then is, who is wise and understanding? entonces la pregunta va a ser quién es sabio y quién entiende y entendido. Who can use their tongue, use their speech in an appropriate way? Aquel que puede utilizar su lengua bien va a poder utilizar su diálogo, la forma de expresarse de una forma correcta. Verse 13 tells us what it is. El versículo 13 dice lo que It es. says, let him show by his good behavior his deeds in the gentleness of wisdom. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Wise, faithful speech is going to be speech that is demonstrating the gentleness of wisdom. ¿Por qué? Porque así esta forma de hablar fiel va a poder demostrar la sabiduría. In verse 14 and 15, or 14 through 16, he describes the unwise speech. Y del versículo 14 al 16 va a demostrar o va a hablar acerca de aquella forma de hablar que no es sabia. Or in actuality, he describes the motivations that are behind unwise speech. O de otra forma, él describe las motivaciones que están por detrás de esa forma de hablar poco sabia. Bitter jealousy, selfish ambition in the heart. Celos, ambiciones del corazón. He gives here the root causes for difficult communication. Él ahí demuestra cuál es la raíz que produce aquella comunicación poco sabia. Some people have
unwise communication because their hearts are filled with jealousy and selfish ambition. Algunas personas tienen poca sabiduría al comunicarse. ¿Por qué? Porque tienen celos y contención en sus corazones. They cannot influence others and they're not heard by others because these ambitions rule in their heart. No pueden comunicarse con otros y no pueden ser de influencia con otros porque estas ambiciones gobiernan sus corazones. Then in verse 17 and 18, he describes the righteous fruit. Y el versículo 17 y 18 muestran los frutos de justicia. He says, the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruits, unwavering, without hypocrisy. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. So that what he's demonstrating here, the kind of fruit that should come from our tongue and our language is this. Entonces lo que está demostrando acá es el tipo de fruto que debe venir de nuestra lengua o de nuestra manera de hablar. It should bring peace. Debe traer paz. That is, that you are removing any obstacle that would make somebody an enemy. Debe ser pacífico, tiene que remover cualquier obstáculo que haga que alguien más sea nuestro enemigo. It should be gentle. Debe ser amable, That is, it brings soothing relief. porque trae calma. The idea of gentleness is this, is that being in a hot, sunny day, La idea esta de ser amable viene de poder estar en un día soleado, bien caluroso, and a cool, refreshing breeze comes through and comforts. y de repente viene esa brisa fresca que nos renueva, ¿no? It's gentle, it's restoring. Es amable, te restaura. It is also reasonable. También es benigna. That is, that you can follow along. Significa que vos lo puedes seguir, puedes entenderlo. You can comprehend it, it's clear. Es fácil de entender. It's full of mercy. Está llena de misericordia. That is, it's patience with others' faults. Significa que va a tener paciencia con las fallas de los otros. It is unwavering. Y no va a cambiar. That is, that it's full of conviction. ¿Por qué? Porque tiene convicción, está llena de convicción. And of course, it's without hypocrisy. Y por supuesto también dice que está llena de, que es sin hipocresía. That is, that it's not two-faced in its Que expression. no tiene dos caras. So in this, that when we come to speak, if we're going to speak in wisdom, we're going to speak in such a way that it edifies and it builds up. Así que si vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar de tal forma que vamos a edificar y ayudar. And he says there in verse 18, the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace. Por eso el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Basically, the effect of godly communication is righteousness and peace. De otra forma, lo está diciendo que el efecto de la comunicación con justicia, la comunicación sabia va a ser justicia y paz. Peace is the context that it's sown in. Righteousness is the fruit that is manifest. Can you repeat it? Yeah, peace is the context that the seed is sown in. Ah. Righteousness is the fruit. La paz es la semilla donde se está sembrando este fruto y la justicia va a ser el fruto que da. That is to say this, that if I'm going to confront a spiritual leader, Esto me lleva a esto. Si yo voy a confrontar a un líder espiritual, I'm not going to confront him out of the idea that I want him to look bad. yo no lo voy a confrontar bajo la idea a la que yo quiero que él vea. I'm not going there with the intent to undermine his credibility. Yo no voy a ir hacia él con la intención de destruir su credibilidad. I'm going with the intention to build up in righteousness, Yo voy a ir con la intención de poder edificarlo por medio de la justicia. to bring the thoughts and intentions of God to this situation. Para poder traer los pensamientos y las intenciones de Dios bajo esta situación. Friends, this not only helps in the context of the local church, this also helps in the context of marriage. Pero no solamente ayuda en el contexto de la iglesia local, sino que también sirve en el contexto del matrimonio. If your communication with your spouse is there to tear her down, you're not speaking in a wise way. Si tu comunicación con tu esposa es el hecho de siempre ir destruyéndola con tus palabras,
no estás comunicando sabiamente. If your whole goal is to force her to fulfill your will, you're being filled with selfish ambition. Si tu meta es que ella haga las cosas de tu voluntad, es que realmente estás haciendo esto con intenciones malas. Some men ask me, how come your wife listens to what you say? Algunos hombres me preguntan, ¿cómo es que tu esposa escucha lo que vos decís? As if somehow I have this magic potion that she just does exactly what I want when I say something. Y es como si de repente tuviera esta poción mágica que se la doy y ella la toma y hace todo lo que yo le digo. And I tell them it isn't because I threaten her at home. Y yo le digo, no es porque yo la amenazo en casa, It isn't because I promise her a bunch of great things if she makes me look good on the road. no es porque yo le prometo un montón de cosas para que se vea bien, para que ella diga cosas para que yo me vea bien, But it's because of the careful, faithful communication. pero es porque hay una comunicación cuidadosa y fiel. Oftentimes our influence is minimized because we're just not careful with our words. Muchas veces nuestra influencia se minimiza porque no tenemos cuidado con nuestras palabras. Let's kind of identify for a moment the various kinds of communication. Es como bueno, tenemos que identificar por un momento las distintas formas de comunicación. You have one kind of person is the argumentative person. Por ejemplo, tenés una persona que va a tener una comunicación más argumentativa. First Timothy describes this as the quarrelsome man. Primero de Timoteo lo describe como el hombre Siempre fajando. Quarrelsome, Afanado. argumentative. Fajando. pendenciero, el hombre pendenciero. Yeah. Yeah, like I translate. Yeah, that's exactly the word. Esa es la palabra, dice. The argumentative person is the person who's ready for a fight. Habla de ese hombre pendenciero, el que siempre está listo para pelear. No matter what's brought up, they have an argument. No importa lo que viene, siempre va a tener una forma de pelear con sus palabras. They're the person that you walk in and say, this mango ice cream was the best ice cream I've ever had. Es como que le digas a este hombre, bueno, este es el mejor helado que pude haber probado. Like, no, chocolate is the best ice cream ever made. Pero este hombre te va a decir, no, el helado de chocolate es el mejor del mundo, el que mejor está hecho. God is going to give us chocolate ice cream. Dios nos va a dar helado de chocolate, te va a decir el hombre pendenciero. And then you respond and say, you're right, chocolate ice cream is a great ice cream. Y capaz que le puedes responder, bueno, sí, el helado de chocolate es un buen helado. And then the person says, no, strawberry is now the ice cream of choice for the angels of God. No, pero de repente este hombre te va a decir, no, ahora el helado de frutilla es el helado que los ángeles eligen. The point is, no matter what you choose, the person is always moving to find another position to argue against you. El punto es que no importa cuál sea tu elección, este pendenciero, el hombre pendenciero, siempre va a buscar un punto para pelear. You can never please them. They're argumentative. Nunca vas a poder agradarle a la persona que es argumentativa. Unless the words come from their mouth first, they're not in agreement. A menos que las palabras de ellos sean las primeras que salgan o la primera que se comuniquen, ellos nunca van a estar de acuerdo. This is the argumentative person. Esta es la persona argumentativa, la peleadora, ¿no? There's also the blunt person. También está aquel que es, ¿cómo se llama? Siempre dice que directamente sin pensar. El necio. Sí. Ajá. So there's the direct person. Y está la persona directa. This person doesn't care about anyone and how they're going to feel about the news they're about to hear. Entonces esta persona no le importa, no se preocupa por lo que van a sentir los demás con lo que diga. They're the person who walks up to you and says, your nose is ugly. Y es la persona que se te acerca y te va a decir, tu nariz es fea. They don't care about anyone's thoughts. No les importa los pensamientos de los otros. They don't care about anyone's perception. No le importa la percepción de los otros. They're just going to be direct. Van a ser directos. This person does not care to influence anybody or win anybody. They're just care to communicate their ideas. Esta persona no se preocupa por ayudar o ganarle a otros, sino les preocupa el hecho de poder comunicar sus ideas. And then there is the obfuscator. Y después está ¿cómo traduce? The person who hides their information. Está la persona que no dice la verdad, que esconde su información. The person who will never tell you exactly what they're thinking.
la persona que no te va a comunicar claramente lo que está pensando. In their communication, they're always hinting at what their real intention is. En su comunicación siempre están dando como unas pequeñas pistas de cuáles son realmente sus intenciones. They will never come out and accurately explain what's going on. Nunca van a venir y te van a decir explícitamente lo que ellos están pensando. Communicating with them is like trying to put together a puzzle and you're only given half of the pieces. Comunicarte con ellos va a ser como tratar de armar un rompecabezas, pero solamente con la mitad de las piezas. You're constantly trying to fill in the gaps to figure out what that person's intentions really are. Siempre estás tratando de rellenar esos espacios para poder entender lo que esa persona está tratando de decir. They are avoiding conflict, they're avoiding saying the hard thing. Siempre están evitando evitando los conflictos, evitando decir las cosas difíciles o duras. They're avoiding saying what their heart really wants. Y realmente también evitan decir lo que sus corazones realmente quieren. They're trying to influence someone else to act without saying what they want. Y también tratan de influenciar a personas para que reaccionen como ellos, sin decir todo lo que piensan. Then there is also the manipulator. Y también está el manipulador. This is the person who comes along and uses external means to try to influence people to get what they want. Y es esa persona que trata de utilizar cosas externas para poder llevar a que otros hagan lo que él quiere. They influence with promises. Influencian con promesas. They influence with intimidation. Influencian con intimidaciones. They influence with other relationships. Influencian con otras relaciones. Instead of coming in and speaking clearly with the truth, En vez de venir y comunicarse claramente con la verdad, they try to compel and entice somebody to get what they want. tratan de confundir y tratar de llevar a esa persona a que hagan lo que quiere, lo que él quiere. This is what the average politician does. Esto es lo que la mayoría de los políticos hacen, ¿no? They come in and they give a series of promises, Vienen y te dan una serie de promesas, trying to convince people to give them what they want. tratando de convencer a que personas hagan lo que ellos quieren, Their communication is filled with lies of unmet promises. pero su comunicación está llena de mentiras y de promesas no cumplidas. These various kinds of communication are ineffective communication. Todas estas formas de comunicación son comunicaciones poco efectivas o que no son efectivas. Do you guys have any other observations of kinds of communication you've seen? ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra observación de tipos de comunicación que existen también así? I'd also say that, is there one back there? ¿Hay alguien por ahí atrás que dijo algo? Sí, ¿qué piensas de la comunicación no verbal? What do you think about the non-verbal communication? Yeah, I was just going to say that. Justo iba a decirlo. Yeah, there would be the person who's just silent. Ahí también están esas personas que son silenciosas. The person who should be saying something, La persona que debería estar diciendo algo, kind of like you when I asked you a question, como ustedes cuando recién les pregunté algo, but won't say anything. pero no va a decir nada. The person who, by just their silence, either gives the sense that they're with you when they're not. Esas personas que son silenciosas a pesar de que están ahí, pero no están. Of course, there are others. There's the liar, También están los otros que son los mentirosos, the guy who will never say plainly what is true, who is always lying to get his will. esas personas que nunca van a decir lo que es verdad y que siempre están utilizando las mentiras para obtener lo que quieren. The guy who's telling you he's on your side, but in reality is doing something different behind the scenes. Aquel que te dice que está de tu lado, pero realmente detrás de escena está haciendo lo que quiere. So these forms of communication are destructive. Así que estas formas de comunicación son destructivas. I'd say if we err on the side of not talking, we can also err on the side of over talking. Si erramos en el hecho de no hablar, muchas veces también vamos a errar en el hecho de hablar de más. There is the kind of person who over communicates. También está el tipo de personas que se comunica por demás o se sobrecomunica. They won't stop talking to give the other person an opportunity to say anything. No van a dejar de hablar para darle la oportunidad a otro de decir algo. You know these kinds of people because you can spot them. Te das cuenta de este tipo de personas porque son fáciles de identificar. They talk until they figure out what they want to say. Hablan y hablan hasta darse cuenta de lo que quieren decir. They're constantly speaking and filling the air with words, but they're not putting together any significant ideas. Están todo el tiempo hablando, llenando el ambiente de palabras, pero no uniendo ideas con una idea significativa.
For some people, that just describes preaching. Algunas personas le dicen son los predicadores, ¿no? But here is the person who is talking with no agenda, no purpose, trying to sway somebody to be convinced of a certain idea. Y son esas personas que están todo el tiempo hablando sin un propósito, tratando de seducir a otros que sigan una idea. Finally, people just give up and say, all right, whatever you want. Y finalmente las personas que escuchan o que están ahí dicen, bueno, listo, hago lo que quieras. Just be quiet and let me sleep. Solo callate y déjame dormir. All of these various forms of communication undermine credibility. Todas estas formas de comunicación van destruyendo lo que es la credibilidad. So let me direct you to Ephesians chapter 4, Quiero dirigirte a Efesios capítulo 4, where we can learn some principles of healthy communication. donde podemos aprender algunos principios de una comunicación saludable. In Ephesians chapter 4, Paul is giving practical instruction to the Ephesians. En Efesios capítulo 4, Pablo le está dando principios prácticos a los de la iglesia con la comunicación. In chapters 1 through 3, he has just laid down some doctrinal basis to salvation. En los capítulos de 1 al 3, él da doctrinas que necesitan entender en cuanto a la salvación. Then starting in chapter 4 and verse 1, he starts to cause them to think carefully about how they walk. Pero a partir del capítulo 4, versículo 1, les empieza a decir que ellos tienen que ver cuidadosamente cómo están caminando espiritualmente. He says in 4:1, I implore you to walk in a manner worthy of the calling which you have been called. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. In chapter 4 and verse 17, he says that you walk no longer as the Gentiles also walk. En capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero con el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. In chapter 5 and verse 1, he reminds them to be imitators of God as beloved children. En el capítulo 5, versículo 1 les recuerda el hecho de ser imitadores de Dios como hijos amados. In chapter 5 and verse 15, he says, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. En el capítulo 5, versículo 15 les recuerda y le dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. So that Paul here is now giving a series of instructions to tell the Ephesians how they ought to conduct themselves. Así que Pablo aquí le está dando una serie de principios para que ellos entiendan cómo deben conducirse. Now, he describes the process of biblical change here in chapter 4. Y en el capítulo 4 va a explicar el proceso bíblico del cambio. And starting in verse 21, he appeals to their new life in Christ. Y empezando desde el versículo 21 va a hablar acerca de esta nueva vida. It says, if you have heard of Christ, and if you have been taught in Christ, Y dice, si vos escuchaste de Cristo y fuiste enseñado en Cristo, that he says in verse 22, that in reference to your former manner of life, you lay aside the old self. dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. He says that if you're in Christ, you are putting off the old man. Dice, si vos naciste en Cristo, tenés que dejar o despojarte del viejo hombre. Then in verse 24, he tells us what we are to put on. We're to put on the new man. Pero en el versículo 24 dice lo que ahora tenemos que ponernos, que es ponernos el nuevo hombre. We put on the new self, which is being created in the likeness of God. Es ponerse ese nuevo hombre que fue creado según la luz de Dios, A new man which is created in the righteousness and holiness of the truth. que fue creado en justicia y santidad de la verdad. So now that he has told us we're to walk in a godly way, Ahora entonces nos está enseñando que tenemos que caminar o andar en una forma piadosa, we are to walk in newness of life. tenemos que andar en esta nueva vida que tenemos. From verse 25 to 32, he's going to describe what this new life looks like. Pero del versículo 26 hasta el 32 va a describir cómo es que se ve esta nueva vida en la que debemos andar. The first principle of effective and wise godly communication is found in verse 25. Entonces el primer principio de la comunicación sabia o piadosa está ahí en el versículo 25. He says, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. The first principle we must be aware of is that we cannot be liars.
El primer principio se basa en esto: no podemos ser mentirosos, We must be truth tellers. debemos ser comunicadores de la verdad. There is no place for lying among God's people. No hay lugar para la mentira entre las personas de Cristo. Look, there are many ways that you could lie. Hay muchas formas en las que vos puedes mentir. You can lie with an outright rejection of the truth, Vos puedes mentir rechazando deliberadamente la verdad, and obviously those are the easy lies to detect. y esas obviamente son las mentiras fáciles de detectar. But you can also lie by withholding information Pero también puedes mentir al retener información, or changing information o al cambiar información, or ultimately contradicting information. o de última manera es contradiciendo información. Here, the principle is that as we interact with others, we need to be careful in our speech that we are communicating truth. Acá al principio nos dice que mientras interactuemos con otros, tenemos que tener el cuidado de poder estar siendo comunicadores de la verdad. The second principle laid out here is that we can't be angry. El segundo principio aquí es que no podemos estar enojados. You see that there in verse 26, Ahí en el versículo 26 lo ven. saying there, be angry yet do not sin, do not let the sun go down in your anger. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. We have to be the kind of people in our communication that we are controlling our passions. Debemos ser esas personas en nuestra comunicación que controla sus pasiones. And that gets difficult at times, admit it. Y eso es algo difícil, lo admito. When that person does not agree with you and you're having to dialogue through a difficult situation, it's hard to keep the emotions in check. Cuando esta persona está comunicándose con vos y no está de acuerdo, es muy difícil muchas veces poner en su lugar a las emociones que van surgiendo. In fact, I would say that one of the primary reasons why we tend to head towards anger in communication Una de las razones que yo creo por las cuales muchas veces terminamos comunicando nuestro enojo a través de las palabras is because we cannot make an adequate and accurate defense of our position from the scriptures. porque no podemos comunicar adecuadamente nuestra posición con las escrituras. We cannot prove our will from the Word of God, No podemos probar nuestra voluntad desde la palabra de Dios. so we become forceful and aggressive to try to get what we want. Así que forzamos y nos volvemos agresivos tratando de comunicar lo que queremos. And that kind of anger comes out then in destructive communication. Y ese tipo de enojo viene y se transmite por medio de la comunicación. Basically, the person who's filled with anger, all he's going to do is try to intimidate somebody to take their will. Básicamente, una persona que está comunicándose con enojo lo que trata de hacer es intimidar al otro para que hagan su voluntad. And I want to tell you that this becomes a particular vulnerability for older men. Y te digo, esto se convierte particularmente en algo vulnerable para los hombres de mayor edad. Why? Because they're in positions of leadership. ¿Por qué? Porque están en posiciones de liderazgo They've given up the opportunity of striving to the knowledge of the truth. y ya se dieron por vencidos de darle la oportunidad al pensamiento de la verdad And they're wanting people to come under their will. y están como presionando a las personas para que hagan su voluntad. But they cannot demonstrate that their agenda comes from the scriptures. Pero no pueden de alguna forma demostrar que lo que están queriendo decir viene de las escrituras. So the response is then angry, vengeful leadership and communication. Entonces, de alguna forma empiezan a comunicarse de esta forma en el ministerio y en su liderazgo, de una forma agresiva y violenta. A few years ago, this came up in a prominent ministry in the United States. Hace varios años había un ministerio prominente en los Estados Unidos. A pastor who is in charge of a big ministry was basically removed from that ministry because of angry communication. Un pastor que estaba a cargo de este ministerio básicamente fue removido de su posición por su comunicación violenta. He had gotten to the point where he had multiple satellite locations and thousands of people were remoting in and listening to him preach. De alguna forma llegó al punto donde tenían un montón de como iglesias satelitales que se comunicaban y escuchaban las predicaciones. And when he was confronted for sin in his life, he just became angry and intimidating. Y cuando él fue confrontado por este pecado en su vida, se volvió muy violento e intimidaba. So that ultimately it discredited his ministry and he was removed entirely. Así que terminó de descreditar su ministerio y fue removido de su posición.
there is the temptation of the flesh to move to anger to try to get what it wants. Muchas veces está la tentación en la carne de responder de forma violenta para poder conseguir lo que queremos. But that must not even be named among us. Pero eso no debe estar entre nosotros. Now, verse 29 gives us more insight into effective communication. Y más, el versículo 29 nos da más pensamientos brillantes en cuanto a la comunicación efectiva. And I want you to understand here that these principles from this verse have to be governing our thoughts when we're thinking about communicating. Y te quiero decir esto, que estos principios de este pasaje deben estar gobernando nuestros pensamientos cuando queremos comunicarnos efectivamente. Paul says, "Let no unwholesome word proceed from your mouth." Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. The unwholesome word is filthy speech. La palabra corrompida habla de esa forma de hablar sucia, ¿no? It's empty speech. O esa forma de hablar que es vacía. If you go to chapter 5 and verse 4, he kind of fully explains this. Cuando vas al capítulo 5, versículo 4, es como que él explica de manera más profunda esto. He says that there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting, but the rather giving of thanks. Él dice, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. The kind of speech we have cannot be empty speech. La forma de comunicar que tengamos no puede ser vacía. But he says here, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment. Dice el versículo 29, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. That we should be communicating in such a way that is edifying and building up. Nosotros tenemos que comunicar de tal forma que edifiquemos con nuestra comunicación y ayudemos a los demás. And the effect at the end of verse 29 is this, so that it will give grace to those who hear. Como dice que tiene que ser el efecto al final del versículo 29, a fin de dar gracia a los oyentes. So that ultimately what should govern our tongue when we are effectively communicating is this. Entonces, lo que tiene que gobernar nuestra lengua cuando estamos comunicándonos efectivamente debe ser esto. Am I saying something that is going to build up and edify this person? ¿Estoy diciendo algo que va a ayudar a edificar a la otra persona? Am I strengthening them to make them a better person? ¿Estoy fortaleciendo a mi hermano para hacerlo ser una mejor persona? Am I coming alongside of them in a way that they're going to hear these words and be edified? ¿Estoy viniendo a su lado para que él pueda escuchar estas palabras y pueda ser edificado? See, most of the times we fail at being wise communicators. Muchas veces fallamos cuando queremos ser comunicadores sabios. It's because we're not concerned about making that other person better. Porque muchas veces no nos enfocamos en querer hacer que los otros sean mejor, We're more concerned about our agenda. sino que nos preocupamos en nuestros asuntos. And we are offended that that other person will not hear us or respond to our agenda. Y muchas veces nos ofenden que las personas no nos escuchen y no se preocupen por nuestros asuntos. Therefore, our speech isn't careful. Por lo tanto, nuestra forma de comunicarnos no va a tener cuidado, Our speech isn't edifying and building up. no va a terminar edificando y ayudando a los demás. Our speech isn't giving grace to the people hearing. No le está dando gracia a aquellos que escuchan. But instead, it's more like verse 31, Sin embargo, tiene que ser más como el versículo 31, where he says, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice." Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. So we recognize then, Entonces tenemos que reconocer from all of these passages, this, de todos estos pasajes lo siguiente, that if we don't have influence in other people's lives, que si es que no tenemos influencia en la vida de otros, if it happens to be that people do not hear us and are swayed by our words, si sucede que las personas no nos escuchan ni son persuadidas por nuestras palabras, we need to ask ourselves, are we coming in the wisdom of God? tenemos que preguntarnos si es que estamos viniendo bajo la sabiduría de Dios. Are we walking in such a way that people want to hear what we say? ¿Nos conducimos de determinada forma o de tal forma que otros quieran escuchar lo que queremos decir?
Are we speaking in such a way that our words build up and edify those who hear us? ¿Hablamos de tal forma que edificamos a aquellos que nos escuchan? Most of the time, our failures in communication are evidenced in the fact that we're not thinking about the other person's best interest. Muchas veces la falla en nuestra comunicación es evidente cuando no estamos pensando en la edificación de los demás. We should have the same attitude as verse 32. Deberíamos tener la misma actitud que como vamos a leer en el versículo 32. Be kind to one another. Dice, antes sed benignos unos con otros, Be tender-hearted, misericordiosos, forgiving each other just as God in Christ also has forgiven you. perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. There is a gracious, wise response that we can have. Hay una forma de responder llena de gracia y de sabiduría que podemos tener siempre. Let me give you a couple of practical scenarios of ways you can be effective communicators in difficult situations. Déjame darte algunos ejemplos de situaciones en las cuales quizás vos puedes ser un mejor comunicador. And then I'll let you ask some questions if we have time. Y si tenemos tiempo te voy a dejar hacer algunas preguntas. How do you respond to somebody who comes to you and they're angry? Juan, ¿cómo responderías a una persona que viene a hablar con vos y está enojada? They come and they're yelling and they're criticizing. Vienen hacia vos y están gritando y empiezan a criticar. Of course, you can throw a punch at them and let them know that you're mad. Seguramente vas a poder responderle y darles una piña y bueno, porque están enojados. But obviously that's not going to be effective communication. It would disqualify you. Pero obviamente eso no va a ser una comunicación efectiva, es más, te va a descalificar. So I think one of the first things that you need to be aware of is this, that you need to respond in a gentle tone. Pero una de las cosas que vos tenés que tener en cuenta es que vas a tener que responder con un tono gentil. They may be loud and forceful, Quizás van a ser bien ruidosos, con una voz fuerte te van a estar hablando. but you need to be careful and even-toned in your communication. Pero vas a tener que ser cuidadoso, gentil, con un tono amable en tu comunicación. There's no reason to increase your volume just because they're increasing their volume. No va a haber razón para que vos incrementes el volumen de tu voz porque ellos están hablando fuerte. The second thing you can do is start asking them questions. Lo segundo que puedes hacer es hacerles preguntas. Help me understand what you're trying to say. No entiendo, ¿qué estás tratando de decirme? What do you think I'm missing? ¿Qué pensás que no estoy entendiendo acá? How is it that I can help you in this situation? ¿Cómo es que te puedo ayudar con esta situación? What's your biggest concern here? ¿Cuál es tu preocupación más grande con esto? Start listening to what they're saying so that you can disarm them. Trata de escuchar claramente lo que están tratando de decirte para que puedas ir desarmando ese enojo. Thirdly, repeat back to them what you hear them saying. Y en tercer lugar, repetiles lo que escuchás que ellos están diciendo. Say something like this. Decí algo así como esto. What I hear you saying to me is, and then list out the concerns. Decile, lo que yo escucho que vos me estás diciendo es esto. Y marcale en una lista todo lo que te está diciendo esa persona. Say to them in that moment, have I adequately captured what you're trying to say? Decile en ese momento, esta es la forma en la que yo te estoy escuchando o lo que estás tratando de decirme. Y lo que entiendo. Let's assume you absolutely disagree with their position. Supongamos que vos completamente estás en desacuerdo con la posición de esa persona. What do you say to them? ¿Qué le dirías? Your idea was stupid, I disagree with you. ¿Le dirías, tu idea es tonta, estoy en desacuerdo con vos? No, that would absolutely, they would disregard you. No, seguramente no van a querer hablar más con vos. You tell them that you will get other people involved in the situation. Seguramente le vas a querer decir que vas a involucrar más personas en esta situación. You'll take this to the other leaders and shepherds to help think through the matter. Porque vas a llevar este motivo, esta situación, para hablarlo con los otros líderes y poder resolver la situación, el problema. You'll let the collective wisdom of the group call it stupid. No vas a dejar que el conocimiento, la sabiduría colectiva de ese grupo de líderes lo llamen estúpido. So not only do you keep a patient tone, not only do you ask lots of questions, not only do you repeat the matter back to them, no solamente mantenés un tono amable, le haces preguntas y le repetís a la persona lo que recién te comunicó, but you could also disarm their anger by asking them if there's anything you could do to help them. sino que también vas a desarmar ese enojo con esa persona
buscando o preguntándole cómo es que puedes ayudarlo, buscando la forma de ayudarlo. See, if you're serving them and caring for their needs, you remove their anger towards you. Si vos estás sirviéndole a esa persona, tratando de suplir sus necesidades, vas a tratar de remover ese enojo. Maybe another type of person to effectively communicate. What about trying to communicate to the person who doesn't want to listen to you? Por ejemplo, otro caso que te puedo dar es cómo podés comunicarte con aquella persona que no quiere escucharte. What do you do when somebody is just obstinate and will not hear you? ¿Cómo hablas con una persona que es obstinada y no quiere escuchar lo que vos quieras decirle? I think first of all you need to make sure, one, that you truly have identified a significant problem. Lo primero que tenés que hacer es poder identificar un problema significativo ahí. Again, you might say that it is a significant problem that they're not wearing the right kind of shoes. Quizás el problema significativo para esa persona puede ser de que las personas no están usando el tipo de zapatillas correcta. So the person's ignoring you because they don't agree with the assessment you're bringing to them. Quizás que la persona no está de acuerdo con vos, por lo que estás queriendo enseñar. You have to be able to bring to that person a biblical argument for your position. Vos tenés que estar capacitado para proveerle un argumento bíblico sobre tu posición a esa persona. So obviously, if you're looking for an argument about shoes, you're not going to find anything. Y obviamente si vos estás buscando un argumento para hablar acerca de zapatillas, no lo vas a encontrar. But there may be something else in the scriptures that is a true case that you have to bring to somebody. Pero quizás hay algo bíblico, algo en la Biblia que va a ser un verdadero caso que le puedes traer a esa persona para hablar. So that your first thing you're going to do is make sure that you have a sound biblical case that you can convince somebody from the scriptures. Y lo primero que tenés que asegurarte es de tener un argumento sano y sólido que está basado en las escrituras. And once you have that and the person still will not listen to you, then you start getting other people involved. Y una vez que vos le presentás ese caso saludable y con base bíblica y esa persona no quiere escucharlo, bueno, ahí lo llevas con otros. And if that person won't listen to you and all of those others, then you know you have a self-willed man. Y si esta persona no te quiere escuchar ni a vos ni a los otros, entonces sabes que vas a estar enfrente de una persona que solamente se enfoca en su voluntad. Any other scenarios you can think of where wise communication is needed? ¿Algún otro escenario quizás en el que vos pienses que la comunicación sabia debe ser utilizada? I don't know, Eduardo, when I started, so... No recuerdo, Eduardo, cuando comencé con la charla, pero... Yes. You have still 5-10 minutes. Okay. 5 or 10 minutes of silence and meditation. 5-10 minutos más de silencio y meditación. Any questions in regards to effective communication? ¿Alguna pregunta con respecto a la comunicación sabia? Because what I'd want to emphasize this as a pastor to you guys, that one of the most difficult areas in ministry life is that lay leaders, out of immaturity, don't know how to bring up their burdens. Una de las cosas que les comparto esto desde el lado pastoral es que muchas veces con los líderes que están comenzando es difícil traer sus puntos de vista sobre las distintas cosas que me van viendo. And they think, well, just my pastor's stubborn and he won't listen to anybody and he just does what he wants. Y muchas veces este líder empieza a pensar, bueno, mi pastor es terco, no escucha lo que yo digo, hace lo que quiere. And that might be the case for some of the pastors that you're under. Y quizás ese sea el caso de alguno de los pastores con los que trabajas. But you want to prove that in them by you being faithful yourself. Pero vos lo vas a probar en ellos siendo fiel. Because it could also be that you're not very clear in your position. Porque quizás puede ser que vos no seas claro en tu posición. You're not accurate with the truth. No estás realmente utilizando la verdad correctamente. You're filled with anger or pride or self-will. O quizás estás lleno de enojo, orgullo o de tu propia voluntad, de lo que vos querés hacer nada más. And it's keeping you from being effective in your communication. Y esto te aparta de poder ser efectivo en la comunicación. I have seen in my ministry life many
lay leaders have great influence in the church. En mi ministerio he visto muchos líderes que están comenzando a tener un gran éxito en el ministerio de la iglesia. And they had great influence because they spoke the truth plainly and they lived godly lives. Y fueron de mucha bendición porque pudieron hablar la verdad de una forma correcta y vivieron una vida piadosa a Dios. Let's get to the question. Vamos a la pregunta que había por ahí. En el primer principio de sabiduría, dijo el versículo 25, que hay que decir siempre la verdad. In the first principle of the wisdom that you mentioned, you use the verse 25 that you always have to use the truth. Mhm. Y dijo también que uno de los principios hay cierta forma de mentira, y una es no decir la verdad, guardarla. One of the principles that you mentioned is to keep the truth, to hide the truth. That's one way you can lie. Y a veces uno le piden guardar una confesión y uno pide en la consejería guardarlo, pero ¿cómo podría explayar eso? How do you relate this with counseling? For example, somebody tells you something and they ask you to hide or to keep the truth from that confession. Mhm. How do you apply that principle to this case? Yeah. In counseling, whenever I get into counseling with somebody, Cuando yo estoy en consejería con alguien, I never promise somebody that I will not talk about that issue. nunca le prometo a alguien que yo no voy a hablar de cierto tema. I always promise to them that I am going to care for their soul Siempre les prometo que yo me voy a ocupar por el cuidado de sus almas and that I'm not going to slander them and talk about what they've revealed to others. y no voy a andar hablando mal de esa persona, revelando lo que me contó con otros, But that I would have the freedom, if necessary, to engage our leaders in the church to work through this issue. pero sí voy a mantener una cierta libertad para poder utilizar eso que me contaron y trabajarlo con los líderes si es necesario para poder ayudar a esa persona. So that if they wanted a confessional, they can go to the Catholic Church for that. Porque si ellos quieren un confesionario, tienen que ir a la iglesia católica para eso. But if they want to know God's word and they want help from the scriptures, Pero si ellos quieren saber la verdad de Dios y quieren ayuda de parte de las escrituras bíblicas, then they need to understand that all of the spiritual leaders in the church would be called upon, if necessary, to help on this particular issue. entonces tienen que saber que todos los líderes que van a estar en la iglesia, si es necesario, van a tener acceso a saber lo que compartió en esa. So let's consejería. create a scenario that this might come out in. Quizás creemos un escenario para ver un poquito esto. Let's say a guy came to me and confessed murder. Digamos que una persona un chico viene y me confiesa que mató a alguien. He may want me to hide that information and not tell everyone that he's a murderer. Quizás él quiera que yo esconda esa información y no le diga a todos que él es un asesino. What would I do in that scenario? ¿Qué debo hacer con ese caso? First of all, I would tell him that if he is genuinely repentant, he would be owning his responsibility for that sin. Lo primero que le voy a decir es que si él realmente está genuinamente arrepentido, él va a tener que pagar las consecuencias de lo que hizo. And part of owning the responsibility for that sin is confession. Y una de las cosas que implica el hecho de ser responsable por lo que hizo, en parte conlleva la confesión. And another part of that would be for him to take responsibility for his actions. Y la otra parte va a ser para él tomar responsabilidad por sus acciones. So I would be saying, let's go down to the police station and let's confess this. Entonces le voy a decir, vamos juntos a la policía y confesar lo que hiciste. Now, at that point, if he still resisted, Ahora, si a ese punto todavía se resiste a hacer eso, I have somebody then who is obstinate to the truth, entonces ahí tengo a alguien que es obstinado con respecto a la verdad and I'm under no obligation to hide his sin. y yo no tengo ninguna obligación de ocultar su pecado. I then thirdly warn him, if you do not go, I will be getting our leaders involved. Entonces yo ahí le advertiría, si vos no vas a ir, bueno, vamos a involucrar a los líderes de la iglesia en cuanto a esto. And if he failed to hear that, I would get our elders involved. Y si él no está de acuerdo en eso, bueno, And voy then a involucrar a los líderes. collectively as a church, we would confront him. Entonces, colectivamente, como iglesia, vamos a confrontar a esa persona. And then if he didn't hear us entirely, then we would individually go down to the police station. Y si colectivamente no quiere escuchar eso, entonces vamos a ir a la estación de policía. So the idea of confidentiality in counseling um, is a misnomer. Entonces la idea de
con fidelidad en la consejería, muchas veces se malinterpreta en ese sentido. I will protect somebody by not slandering them. Yo voy a proteger a una persona sin destruir su reputación, But I will not protect them by lying for them. pero no voy a proteger a esa persona mintiendo por ella. Is that helpful? ¿Ayuda eso? Sería retener la verdad, ¿no? Sería como retener la verdad. Sí, it would be like keep the truth. Yeah. ¿Qué opinas acerca de las personas que dicen verdades a medias? O sea, en el sentido de, por ejemplo, bromistas. Okay, what do you think about people who make jokes and tell half truth? Yeah. Él pregunta, no sé si se escuchó en el fondo, pregunta qué opina acerca de las personas que utilizan medias verdades en forma de bromas constantemente. Yeah, look at Ephesians 5, verses 3 and 4. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. There are the kind of communication, he says, but immorality, impurity, or greed must not even be named among you as proper among the saints, and there must be no filthiness and silly talk or coarse jesting, which are not fitting. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. This is another, when we kind of identify the kinds of communication, this would be another kind of communication. Cuando estamos identificando los tipos de comunicación, este sería otro tipo de comunicación. This is the glib communicator. Este sería el comunicador, what would be glib? Glib, joking. El comunicador bromista. This is the person Sarcástico. who's never serious. Es aquella persona que nunca es seria. Everything is always a joke. Todo es una broma para esa persona. And you can never pin him down in order to get a plain answer because he just wants them to make everything funny. Y nunca lo utilices si quieres una respuesta porque esa persona va a hacer que todo sea gracioso. And then it even oftentimes is fit in with filthiness and silly talk. Y muchas veces termina hablando de cosas sucias o de cosas tontas. It becomes carnal jokes about sensual things. Se vuelven chistes carnales sobre cosas sensuales. Again, this is destructive communication that doesn't edify or build up. Y esta es una forma de comunicación destructiva que no edifica ni ayuda. So I think if those things are happening, you got to privately take that person aside and remind them that we are called to edify and to build up. Y si esas cosas suceden, vos tendrías que llamar a esa persona aparte y decirles que somos llamados a hablar de una forma que edifiquen y que ayuden. I think you demonstrate that you're not pleased just by not laughing at what they're saying. Y vos tendrías que demostrarlo también enfrente a esa persona, no riéndote cuando hacen esas cosas. And certainly not engaging it with your own stories or humor. Y no te enganches con sus historias o su sentido del humor. Other observations? Or ¿Alguna otra observación? Una consulta sobre el caso anterior. Talking about the previous case. Esto se puede hacer en el caso de que la persona esté recibiendo la cobertura de la iglesia. Exponerla a la iglesia para tratar su caso sin no llevar a la policía. What you mentioned is when you're talking about the context of the church, Mhm. you need to go to the church first and then to the state. ¿Cuál sería el proceso para, en el caso de que no es alguien que está yendo a la iglesia, que estás arrancando una relación fuera de la iglesia, fuera del contexto de iglesia, que recién estás empezando con primeros contactos? Es una de las primeras confesiones que el hombre puede hacer. What would be the process with a person who doesn't belong to the church? Maybe it's the first contact that you have, you start relating to the person, and the person confesses this, and it's not part of the church. Me confrontas con la verdad, entiendes su pecado, pero no hay un arrepentimiento genuino como para confesarlo él directamente y asumir la gravedad del caso. But there's not a genuine intent to confess it or to understand the kind of Yeah. thing. I personally, I like to get other people involved just so the person knows it's not me against them. Ok, recién hicieron una pregunta, no sé si se escuchó por todos lados, pero volviendo al caso anterior, ¿qué harías en el caso de una persona que no pertenece necesariamente a la iglesia, una persona que recién estás contactando? Y lo que está diciendo acá el pastor es que lo que haría personalmente es hacerle entender de que no soy yo el que está en contra de esa persona, no estoy solo con respecto a este punto de vista. So obviously, even with someone who's not in part of the church, I at least get one or two other people to be with me in the discussion to help along. Lo que trataría de hacer es poder tener una o dos personas de la iglesia conmigo cuando estemos discutiendo, estemos hablando acerca del tema.
there's no prescription. If you just immediately went to, get others involved, that's fine. No hay una prescripción como deberías involucrar a las personas, simplemente tendrías personas con vos y eso estaría bien. I personally just try to do what I can to make sure that I'm as objective as possible. Yo trataría en mi caso de hacer lo posible para demostrarme lo más objetivo posible. Obviously, the case of murder, that's an easy one to see. Obviamente el caso de un asesinato es una forma fácil de resolver o de ver en sí. But there are other cases that aren't so clear that we need to have wisdom and certainty from a group of people to affirm. Pero hay otros casos que capaz que no van a ser tan claros y necesitamos la ayuda de otras personas que nos acompañen en este trato. I would say it like this. The clearer the scriptures are, the less you have to be worried about getting more witnesses. Lo más claro que puedes utilizar la Biblia es lo más seguro que te tenés que sentir cuando no vas a necesitar tantos testigos para tratar el tema. The more uncertain the situation, and uncertainty may come when you're dealing with motives of the heart, when you're dealing with intentions. Y cuanto menos claros sean los asuntos, muchas veces son asuntos que son del corazón o de motivaciones del corazón. And in those cases, you just want to get multiple witnesses to help you work through that. Y en ese tipo de casos vas a necesitar más testigos o personas que te puedan ayudar a ser objetivo con la charla. En el caso de que una persona te quiera pedir un consejo a medias, como haciendo referencia del pecado de un hermano, pero no quiere ser expuesto, ¿no? ¿Qué consejo le puedo dar o cómo debería exponerlo o enseñarlo? ¿A qué te referís con un consejo a medias? Claro, la mala actitud de otro hermano, pero no queriendo comprometerse, como para que yo sea un tipo de juez y no llegar al pastor en este caso. Okay. I'm trying to understand what he said, but he's saying in case of someone comes with a tough piece of advice, like trying not to connect the whole church with this, but trying to get some counseling from you about something from another person. Yeah, if somebody came with me and they're not being direct about their reason for coming to me, Si una persona viene hacia mí y realmente no es directo con lo que está viniendo, I may hear what they're trying to say, voy a intentar escuchar lo que me dicen. and then I will say to them, I need to get these other people involved. Are you okay with that? Entonces yo le diría, bueno, necesito también involucrar a estas personas. ¿Estás de acuerdo o no? And immediately their heart will be revealed. Y obviamente en ese momento su corazón va a ser revelado. If they're trying to slander or destroy the person, they're going to say no. Si están tratando seguramente de hablar mal de una persona, destruir a una persona, van a decir que no. Or if they're filled with fear, they're going to say no. Y seguramente si están llenos de miedo también van a decir que no. But if they want the genuine good, they're going to say yes, and then you can help them out. Pero si vienen con un bien o tratando de hacer un bien verdadero, van a decir que sí, y es ahí donde vos puedes ayudar a esta persona. So if they're saying no, I have to assess why. Is this fearful of the retribution from the person, or is this a desire to harm them? Entonces si dicen que no, ahí es donde vos vas a preguntar por qué. ¿Porque tenés miedo de lo que va a decir la persona o porque realmente querés hablar mal o destruir a esa persona? And then I navigate it accordingly. If it's fearful, I want to protect. If it's trying to harm, I want to expose it. Y obviamente si es algo que da temor, vamos a tratar de ver el caso de por qué quiere tratar de proteger con el temor, y si no, si es por el otro lado, ¿por qué? Porque quiere atacar o destruir a esa persona. Que ya nos hicieron la señal de que no tenemos tiempo. So we're not out of time. Yeah. Thank you, gentlemen. Claro, we have to save the question for tomorrow. Bueno, van a haber más tiempo de preguntas para mañana, así que